Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Karencita, bienvenida otra vez aquí a tu casa. Gracias. Pues dándole continuidad a estos mensajes, al aprendizaje con ustedes, a que nos sigan orientando sobre lo que son los síndromes de la borrachera seca. Y hoy pues vamos a seguir con el número 10. Sí, este síntoma es muy interesante porque se llama transformarse para no cambiar, pero habla de la sustitución de tu droga de impacto por otra droga o por una conducta, ¿sí? Que en este caso esa conducta se podría volver adictiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama, por qué el autor lo puso como transformarse para no cambiar? Bueno, porque es como cuando solamente cambiamos la fachada, pero no cambiamos el tratamiento. Pues tú lo sabes porque tú también has estado en estos lugares, centros de rehabilitación y demás, y no falta aquella persona que entra y que después de tiempo pues que está comiendo un poquito mejor, empieza a recuperar el color de la piel, empieza a recuperar peso. Entonces hay un cambio a nivel físico, empieza a recuperarse de alguna enfermedad que pudiera tener, pero no hay un cambio a nivel emocional y a nivel mental. Puede que incluso cambien la conducta momentáneamente, es decir, que se pongan más acomedidos, que estén más amables por un tiempo, pero no hubo un cambio profundo. Y por otro lado, puede ser que también hayan cambiado su conducta de consumo, pero la hayan sustituido por consumir algo diferente. Entonces, pues básicamente sigue activa la adicción. Es lo que te hablaba, ¿no? Cuando entramos a estos procesos, a mí, bueno, sabemos que es un proceso de desintoxicación físico involuntario. Pues, la mayoría de las veces. La mayoría, ¿no? Hizo por ahí alguien, como yo decía, yo llegué solo, a mí me llevaron muchas cosas. A este lugar ya, el dolor, todas las cosas que había uno acabado, ¿no? Y pues ya no había transformación, otra salida. Pero, seguimos. Y bueno, ¿qué pasa con esto? La teoría de lo que ocurre ante esta situación del por qué se sustituye una sustancia por otra sustancia, por ejemplo, el que consume alcohol, cuya sustancia de impacto es el alcohol, la termina sustituyendo, por ejemplo, por marihuana, o en este caso también por el tabaco, o incluso por el café. Y no me vas a dejar mentir que eso es muy común en los grupos, ahí va a caer una que otra pedrada. Los grupos de AA, ¿no? Donde ya lo habíamos hablado antes, que hasta nombran a un cafetero, ¿no? Y pues bueno, el humo no se diga, ya, todo lo que da porque pues se fuma. Y lo hacen de manera muy constante, muy frecuente, muy alta. Entonces, pues ya no consumen alcohol, pero sí consumen otra droga, y al final de cuentas está activa la adicción. O como quien consume cristal y ya no va a consumir cristal, pero pues la marihuana no le provoca daño. O el alcohol, si es legal, pues el alcohol sí lo puedo consumir, porque además pues yo no tenía problemas con el alcohol, dicen. Entonces, la teoría que mencionan del por qué ocurre esto, además de los mecanismos de defensa que ya habíamos hablado tiempo atrás, es porque hay algo que se llama déficit de recompensa cerebral. Según esta teoría, hay una deficiencia en el cerebro. Entonces no se generan los neurotransmisores como se generarían en otra persona o en otro individuo. Mucho menos cuando pues la adicción ya está muy marcada, porque recordemos que cuando una persona tiene una adicción a una sustancia, lo que va a ocurrir es que esta sustancia va a modificar el sistema de recompensa cerebral, lo que llamamos sistema de recompensa cerebral, que es aquel que se activa cuando nosotros ingerimos o usamos algo que nos agrada, ¿sí? Inclusive cuando hacemos una actividad que nos agrada, este sistema de recompensa se va a activar. El asunto es que cuando tú consumes una sustancia adictiva, se modifica totalmente. Al modificarse, entonces lo que va a ocurrir es que haya una deficiencia en estos neurotransmisores, o puede ser que la persona ya desde antes presentara esta problemática. Entonces se han hecho muchos estudios y se ha encontrado que este mismo déficit lo manifiesta alguien que es ludópata. Ludópata. Ajá, aquel que es adicto a las apuestas.
También se ha encontrado en personas que son como adictos a la adrenalina, a los deportes extremos, ¿no? Y así sucesivamente, solamente que pues en este caso estas personas se dedican a una actividad diferente y posiblemente no ingieran algo en particular, pero al final de cuentas también está una deficiencia ya a nivel cerebral. Y entonces pues la tendencia de un adicto pues es buscar de qué volverse pues dependiente, ajá, y de qué obsesionarse, porque también creo que una de las características de la adicción es obsesión, es compulsión y pues obviamente la dependencia. Y estas mismas pues suelen aparecer en otras conductas, entonces ya no consume, pero ahora se volvió adicto al trabajo. Ya no consume, pero ahora se volvió adicto a los deportes extremos. Y entonces andan corriendo un montón y se andan exponiendo y quizás hasta descuidan su salud. Ya no consumen, pero desarrollaron vigorexia. ¿Qué es vigorexia? Es cuando una persona se vuelve muy obsesivo o obsesiva por aumentar la masa muscular. Gimnasios, ¿no? Sí, que no tiene nada de malo el gimnasio. El problema es cuando la persona se obsesiona por tener un cuerpo demasiado definido y demasiado tonificado, pero no es tonificado, sino que se nota la masa muscular, ajá, y marcado además, ¿no? Pero ahí en esas cosas se usan un extra. Sí, muchas ocasiones utilizan pues, ajá, o también comúnmente las proteínas que las ingieren y una dieta muy estricta. Y ahí el asunto o el problema, ahora sus ingresos ya no son para la droga, ahora son para la proteína, ahora son para el gimnasio, ahora son para el tipo que me receta lo que tengo que comer, etc, para mis eventos, bla, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, su obsesión ahora es esa, subir la masa muscular. Y si no lo consigo, si no lo logro, entonces me siento mal, me siento ansioso, me siento frustrado y toda mi obsesión va enfocada, toda mi energía, va enfocada a ello. ¿Sí? Entonces, insisto, ya la persona a lo mejor no consume su droga favorita, pero ahora se volvió adicto o adicta a su pareja, que aquí entraría la parte de la codependencia. Ya no consume su droga favorita, pero ahora pues anda aquí y allá con una y con otra persona, que era lo que hablábamos en el síntoma de la incompatibilidad sexual y sentimental, ¿no? Donde las personas vuelven la parte sexual como una forma de sentirse plenos, de relajarse, ahora ya esa se volvió su objeto de adicción, no sé si me explico. Y así podemos encontrar muchas. El punto aquí es que es importante trabajar en estas dependencias. Sé que no es fácil y sé que obviamente no es tan dañino que tú hagas ejercicio a que tú consumas cristal o que consumas alcohol o incluso el tabaco, ¿no? O igual no es lo mismo que consumas cristal a que consumas tabaco. Posiblemente el daño sea menos, sin embargo sigue habiendo un daño. Y claro, cuando está presente la obsesión, pues obviamente la persona sigue sin vivir, por eso le llama que está en borrachera seca, porque sigue como un borracho pero seco. Sin beber. Sí, exactamente. No ha llegado a una madurez emocional porque sigue buscando otro tipo de apegos, como otro tipo de salvavidas. Y insisto, no es fácil modificarlo y yo sí les sugiero muchas veces que vayan como paulatinamente, es decir, ya no consumes ningún tipo de droga y a lo mejor vas a utilizar ahora el ejercicio, pero sabes que a largo plazo también trabaja en esa obsesión que estás teniendo hacia el ejercicio, no sé si me expliqué. Si ya de entrada estás tú en un centro de rehabilitación y te están destetando de todo de una vez, chútate todo lo que te tengas que chutar para hacer ese cambio. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque además en un espacio como esos tú estás contenido, es mucho más fácil que puedas trabajar en todas estas dependencias. De hecho, esa es una de las funciones de este tipo de lugares, ¿no? Si tú te das cuenta, la mayoría de las veces que alguien se le aísla a un tratamiento residencial, normalmente no tienen comunicación, no es muy poca la comunicación que tienen con el exterior y sobre todo puede ser a nivel de cartas o a nivel escrito. En algunos lugares ya después de cierto tiempo
pues se les da chance de que los visiten, pero porque el internamiento dura bastantes meses o incluso hasta años. En otros lugares, como el que a mí me ha tocado también laborar, es corto el tiempo, es más corto el tiempo, pero no hay visitas, ¿no? Porque es una forma de, en este tiempo vamos a desintoxicarte de todo, no solamente de tu sustancia de impacto, sino de cualquier otra sustancia que pudieses haber consumido y también de las situaciones o conductas que tú pudieras tener, por ejemplo el celular, por ejemplo las redes sociales, por ejemplo las apuestas, por ejemplo la parte económica, porque obviamente también allí no es como que tú puedas utilizar mucho el dinero, incluso se te retira, ¿no? Posiblemente la familia te traiga algún snacks o te dé chance de que tú compres ahí en ese lugar si es que lo venden, pero no es como que algo muy marcado, ¿no? Entonces tiene esa función, que tú te puedas ir destetando y te puedas dar cuenta que sí es posible empezar a trabajar en esa área. Ahora, no es tan fácil porque, como mencioné, hay algo a nivel neurológico. Sin embargo, para esto tenemos el apoyo médico. El médico es el médico especialista en adicciones, es el encargado de recetar el medicamento necesario, monitorearlo, a cambiar la dosis, ajustar la dosis para que sea este proceso de destete a la persona y no sea tan invasivo. Ajá. Y también de acuerdo al nivel de adicción que pudiera tener la persona. Esto también se debe llevar de manera súper estricta, porque si una persona consume su medicamento fuera del tiempo, más de la dosis, etcétera, pues obviamente ya no tendría el efecto deseado, más bien sería contraproducente. Una vez que el médico está haciendo este trabajo y tú también al llevar el seguimiento adecuado o la adherencia terapéutica adecuada en ese sentido, lo que hay que hacer ahora es trabajar en toda esta situación emocional, que también es una dependencia, porque no solamente es una dependencia a nivel física, también es a nivel emocional y mental. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? Digamos que es como si fuera un músculo que pues utilizaste una droga para poder sentir ese nivel de éxtasis, entonces tu cerebro se acostumbró a ello. ¿Qué es lo que te necesitas hacer? Pues acostumbrarlo ahora a una actividad diferente, pero si buscas esa adrenalina, ese dopamina, esa intensidad en un deporte extremo, pues te vas a poner en riesgo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, los que se avientan del paracaídas, pero lo hacen de una manera muy extrema y cada vez más peligroso, etcétera, porque es la única manera en la que tienen de sentir ese subidón. Ajá, exacto. Entonces, no es esa la solución. La solución es que se vayan adaptando, que el cerebro se vaya acostumbrando a estas otras actividades y a irlas disfrutando paulatinamente, que no va a ser a la primera, sino que va a ser a largo plazo, ¿sí? Ahora, tú mismo lo puedes mirar. Sí es posible que una persona deje de consumir. Claro. Lamentablemente, como lo mencionaba, es porque pusieron como otros bastoncitos a su alrededor, pero también es posible que puedan trabajar en esos bastones. Si alguien se queda con un nivel alto de tabaco, yo lo que les sugiero es empezar a trabajar ese consumo de tabaco paulatinamente. Por ejemplo, empezamos con un tratamiento en donde lo vamos reduciendo poco a poco, de tal manera que no sea tan invasivo. Hay tratamientos también para ello, que son más enfocados a lo cognitivo-conductual y que son muy eficaces. En el caso del tabaco sí se recomienda. Sí, en el caso de otras sustancias, yo en lo personal no lo recomiendo tanto porque creo que es complicado. Ajá, pues ahorita tú que estabas mencionando esta parte, fíjate que ya hay grupos donde ya también se está eliminando esta parte del cigarro, porque pues ya los tiempos cambian, ahora toda la información que nos está llegando sobre cómo te afecta el cigarro, no nada más al que fuma, sino a todos los demás, y que no es nada más en un área muy pequeña, sino que se distribuye a muchos, pues dirían, muchos metros, ¿no? Sí, claro. Y eso es algo bonito. Digo, yo también, a mí se me restringe, pero pues no importa, si alguien fuma puede salir a fumar, aunque pues seguimos con esa dependencia de tabaco, ¿no? Y ahorita ya viendo toda esta parte, a mí se me queda muy en los cambios de droga que uno hizo, pues
A mí en lo personal yo empecé por el tabaco. En la secundaria, ¿no? En la secundaria, luego vino... Yo siempre voy a decir que abrí 4 puertas fuertes. Que es el tabaco, el alcohol, la marihuana, la piedra, ya sea inhalada o fumada. Esas fueron las puertas que iba abriendo. Iba cambiando de una droga a otra, por lo que tú dices, ya no era el mismo nivel. Y era más fuerte, porque tú sabes que cada una de estas, pues obviamente te otorga diferentes tipos de sensaciones, emociones o hasta de placer, ¿no? Claro, y aparte, ahorita estoy recordando esto de cómo el cigarro se convierte en algo tan indispensable para una persona que está en proceso de desintoxicación, ¿no? Por lo mismo de que buscan como esta suscripción. Y bueno, yo lo entiendo, por eso al principio es como que, bueno, ok, o sea, utiliza el cigarro porque es preferible que consumas el cigarro a que recaigas. Pero sí les recomiendo que a largo plazo lo vayan destetando, porque sí recuerdo perfectamente cómo ellos, si les llevas un cigarro, sobre todo cuando están internados, no es la felicidad, es como los dulces para los niños, ¿no? Se vuelve su aire para vivir, o sea, cualquier persona los puede manipular con un cigarro, ¿no? Y sí existe, Sí, no, es que sí, yo lo veo todo el tiempo esa parte. Hasta los premian en algunos. Sí, se premia con el cigarro, pues generan alianzas o incluso hasta se vuelve su moneda de cambio, ¿no? ¿Sabes qué me pasó? Ver gente que no fumaba y salió fumando. Sí, también, por lo mismo de la sustitución. O sea, no fumaban y salen fumando. Ajá, qué bueno que lo mencionas porque es el ejemplo que yo más utilizo para explicarles cómo sustituyen una droga con otra, y porque la mayoría de, por ejemplo, que me dicen, ¿sabes qué, Karen? Pues sí, ok, ya me quedó claro que cristal no, pero es que de verdad, o sea, la cerveza no es un problema para mí. Y me lo juran y perjuran que no pasa nada con el alcohol, que porque no era su fuerte, no era algo que consumieran constante, su droga predilecta, que no pasa nada. Y yo, es que ya tienes un problema, ya tienes lo que llamamos también personalidad adictiva, hay un problema, ya tienes esa enfermedad, y como tú tienes esa enfermedad, no eres como cualquier otra persona que pues puede tomarse una cerveza de vez en cuando o una copa de vino de vez en cuando, no pasa nada. Tú ya no puedes hacer eso, porque el día de mañana ahora vas a estar aquí, pero por consumo de alcohol. Claro. O el mismo consumo de alcohol te va a llevar de nuevo a consumir esta otra droga de impacto. Porque efectivamente cuando entran algunos no fuman, y les digo, tu compañero no fumaba y ahora está fumando. Se supone que no le gustaba el cigarro y ahora lo busca como si fuera su tesoro, ¿no? Está buscando esa. Claro. Y el proceso está muy simple. Cuando alguien te prohíbe, no sé, cuando el nutriólogo te prohíbe cierto consumo de alimentos, tú dices, ay, ¿cómo que no voy a consumir carbohidratos? ¿Cómo que no voy a consumir carne, no? Pero te dicen, pero esto sí lo puedes consumir. O sea, no puedes consumir carbohidratos, pero sí puedes consumir carne. O no puedes consumir carne, pero sí te puedes consumir a lo que quieras y al llene de esta fruta o de este tipo. ¿Qué vas a hacer cuando tengas hambre? Te vas a, perdón por la palabra, pero te vas a atascar de lo que sí puedas o de lo que sí te dieron permiso. Y ahí viene el desarrollo de la gente que come, ¿no? Sí, bueno, que esa es otra cosa, que se vuelven también comedores compulsivos. Por lo mismo de la ansiedad, y que buscan como mitigar este vacío, saciar este vacío, esta necesidad de elevar estos neurotransmisores. Pues sí, a veces la comida se vuelve una vía para ello. Algunos incluso engordan y después se deprimen porque están engordando. Y algunos comen y luego lo tiran, o sea, sí, la anorexia es como otro tipo de adicción. Pero la bulimia sería la bulimia donde comes, pero sí, vomitas. ¿La anorexia es lo que comes? No, la anorexia es cuando no quieren comer. No quieren comer. Ajá, exacto. El comedor compulsivo es cuando come demasiado, ¿no? Pero para todo hay una solución. De hecho, hay un grupo que se llama comedores compulsivos. Sí, y manejan el mismo programa. Sí. Los 12 pasos. El problema es que está al lado de unos tacos. Y ahí saliendo se refuerza. Como si no estuviera al lado de un bar. No, sí los hay, Me imagino. Pero o sea, sí hay este tipo de grupos porque, como tú mencionas, el proceso es muy similar. El primero es aceptación,
los buscar a alguien que te ayude, buscar ayuda, ponerte también en el manos trabajo de de él. la espiritualidad, Sí. la fuerza de voluntad, el aceptar que tú no puedes con esta parte, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más le cambian. Sí, efectivamente, entonces hay que neuróticos anónimos. Hay muchas opciones y también hay pues la terapia psicológica, los grupos de autoayuda, los médicos. Hay muchas opciones para que una persona se pueda apoyar, que insisto, no es fácil, pero que sí es posible. No vas a ser perfecto, obviamente, pero la idea es que sí puedas ir como superando y liberándote de todas estos apegos malsanos, ¿no? Porque al final son apegos malsanos donde tú crees que eso te da la felicidad y además tu cerebro ya se acostumbró a ello, ¿no? Pero sí es considerarlo. Por eso, aquel que diga no pasa nada, esto casi no lo consumía, esto no es dañino, están autoengañándose. ¿Qué te va? Y es parte de lo que yo te digo, ¿no? A mí no me gusta detener tu plática, pero siempre que estás hablando me llegan esos recuerdos. Y esos recuerdos yo lo hice. Yo sustituí una por otra, pero ¿sabes qué? Terminé donde mismo. Terminas donde mismo y a mí me lo dijeron. No sabes cuánto tiempo vas a durar, pero vas a regresar a donde siempre has estado. Y es cierto. Dije, yo cuando salí, bueno, la primera vez que entré era por cubrir muchas cosas, yo no tenía ni ganas de dejarme de drogar, ni nada. Entonces salgo y dije, pues yo llegué aquí por cocaína. Pues déjame fumo un cigarrito. Obviamente que tú sabes qué es lo que conlleva el cigarro de marihuana, pues obviamente se te seca la boca y dices, pues ahora, pues una bala de cañón, ¿no? Una chelita para que se refresque. ¡Pum! Después de un tiempo, el volver a beber te genera esos cambios, ¿no? Claro, y aparte de que siempre va a haber un fondo de sufrimiento, claro, que termine viviendo la persona, sin importar qué tipo de conducta sea, sin importar si es algo consumido como es un cigarro, como lo es el café, porque incluso el café, que puede ser muy rico para todo el mundo, y que pues incluso hasta tiene antioxidantes, bla, bla, bla. Es el exceso, ¿no? Exactamente, es el exceso. El problema con una persona que ya tiene que ya es propenso a una adicción, es él, ¿sí? Puede ser que haga algo que no genera ninguna adicción, pero él lo va a volver una adicción. ¿Sí me explico? Por eso es importante que aprenda a llevar las cosas a nivel del equilibrio. Incluso no sé si has escuchado hablar de la cruz de la sobriedad. Exacto. Que es como equilibrar entre el trabajo, entre el grupo, la rehabilitación, entre la familia, el tiempo de ocio, todo, ¿no? Como equilibrio. Insisto, no de manera perfecta, pero sí de tal manera que puedas ir tú cada vez creciendo más como persona. A mí me la explicaron bien sencillo. Me dijeron, el día tiene 24 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. ¿Cuántas horas te quedan? Me faltan 8 horas. Bueno, pues nos vamos a lanzar 1 hora y media del grupo en los inicios. Y las demás 6 horas y media, dime en qué las vas a ocupar. Porque sabemos que ya no podemos regresar ni con quienes nos juntábamos, ni a los lugares que antes íbamos, y nos dejaron muy claro. Lo único que sí te vamos a pedir es no faltes a tus juntas. Y hoy sé, después de muchos años, que eso es lo que me ha ayudado bastante. Y seguir con gente como tú, ¿no? Psicólogos, adictólogos, en estas pláticas. Porque es lo que yo recibo mucha información de ustedes, pero para mi enfermedad. Claro, y cuando no se equilibra esto, por ejemplo, sí he notado que algunos viven 24/7 en los grupos. También. No van y trabajan. Se descompensa una vida. Claro, no quieren enfrentar su vida, no quieren estar en casa, etc. Y ahí vienen los problemas. Por eso, tú lo acabas de decir, perdón, la cruz de la sobriedad. Tienes que equilibrar. O sea, aquí no se equilibra y ahora te vuelves obsesivo que tienes que estar ahí 24/7 y todo. Los que trabajan de más. Los que trabajan de más, que no tengo tiempo ni para la familia, ni para el grupo, ni para la terapia, ni para nada. Así es. Entonces, como tú mencionabas, el exceso es el problema. Y insisto,
quedarnos con este autoengaño de que no va a pasar nada porque pues total solamente es café, total solamente es un tabaco, total solamente es un cigarrito de marihuana, etc. No es así, realmente no estoy conforme con dejar de consumir esa droga de impacto. También trabaja internamente, porque qué padre es cuando de verdad te estás liberando. Claro. ¿Sí? Ahorita también se me vino a la mente esto que algunos hacen para que los demás también nos puedan entender qué es lo que le ocurre a la persona con adicción. Como alguien que le encanta la Coca-Cola y entonces quiere dejar de consumir la Coca-Cola y la sustituye por otro refresco de cola. La otra marca, ¿no? La que sea, ya sea Pepsi o ¿qué otras había? Pues son las más... Entonces es como, bueno, esta sí me doy permiso porque esta no me gusta tanto, pero inevitablemente te va a terminar gustando porque, insisto, es la que ahora puedes consumir. Por lo tanto, porque además también en el caso de una adicción pues se va a activar lo que es Seguimos con el autoengaño. Pues, sí, no, y a nivel cerebral se van a activar como este sistema de recompensas y obviamente va a generarte un caos interno. Cuando se trata de sustancia, cuando se trata de una conducta, sí se dispara, no igual, pero sí también la obsesión como que ahí se alimenta. Y también la metáfora que yo les doy es la siguiente, a ver, si tú tienes un muñequito de esos de los que les jalabas la cuerda y empezaban a hablar, ¿no? Vamos a imaginar que tu conducta adictiva tiene una cuerda enorme, ¿sí? Entonces, cuando esa cuerda se va terminando, yo les digo, ¿por qué la vuelves a jalar? O sea, no la vuelvas a jalar. O la vuelves a jalar y otra vez va a ser hasta que no se vuelva a terminar. Es decir, hasta que no te des en la torre, hasta que no toques un fondo, hasta que no te internes, hasta que no pase algo que te diga, ay, sí es cierto, lo que estoy haciendo no está bien. Un problema de salud, cuando es comedor compulsivo, pues problemas de salud, problemas de obesidad. Cuando es anorexia, pues que también problemas de salud, ya la persona no tiene defensas. Cuando es bulimia, algo similar, quemarse las cuerdas bucales. Cuando es vigorexia, la persona en cuestión pues ya acalambrada, todo su dinero se le fue en jalar fierros. Sí, exacto, y pues no hicieron ninguna otra cosa. ¿Y para qué? Pues simplemente para que les dure tanto tiempo, porque eso hay que darle muchísimo mantenimiento para que se pueda quedar todo en su lugar, ¿no? Cuando te obsesionas con una persona y de repente pues no cumple tus expectativas o te deja o no te contesta y pues ya estás sufriendo, ¿no? La parte de la adicción a lo sexual, pues cuando la persona ya tiene una enfermedad de transmisión sexual o se metió con alguien que no debía y ya empezó a tener problemas porque esa persona pues también reaccionó o también tiene por ahí una obsesión, etcétera. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué necesidad, no? Pues mejor no jales esa cuerdita y mejor como trabajar día a día en todas estas obsesiones que pudieras tener. La otra también puede ser a nivel religioso. Esta vez que se trabaje la parte espiritual, pero en ocasiones algunas personas se van a la obsesión de algo religioso y empiezan como con este prejuicio de todo el resto de las personas, como es que él es malo, él está mal, ¿no? O es que necesito estar en la iglesia 24/7, ¿no? Entonces, pues como decíamos, un equilibrio, trabajar tu espiritualidad, pero también tener un equilibrio, sobre todo una congruencia de lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. Y como diciendo, profe, o sea, va a haber alguien que nos puede decir, todas las adicciones son malas, porque estábamos hablando de las sustancias, ejercicio. No vamos a poner la palabra malo o mala, porque igual estaríamos en un juicio, simplemente que todo tiene un fondo, como lo explicaba. Al final todo va a tener consecuencias y todo va a tener un fondo de sufrimiento, ¿no? Y entonces el punto es esperarte que ese fondo ocurra para que te des cuenta de que obsesionarte no es la salida, pues es decisión de cada quien, ¿no? Claro. Sí, porque no tiene nada de malo que una persona haga ejercicio, no tiene nada de malo que quiera cuidar su cuerpo. Ya cuando rebasan esos límites es cuando viene. Claro, no tiene nada de malo que quieran llevar una dieta equilibrada, no tiene nada de malo que coman algo que les gusta, no tiene nada de malo que en algún punto quieran practicar algún deporte extremo, ¿no? Incluso, perdón lo que te voy a decir, incluso sabemos que nosotros no estamos peleados con el alcohol, hay gente que sabe beber.
En esa parte, pues la gente Sí. toma uno o dos No tiene copas. nada, pero para un adicto, Ajá. en el caso de un adicto, esta parte ya no es posible. Ya no. O sea, sí lo hacen, pero obviamente, como mencionaba, inmediatamente va a reaccionar el sistema de recompensa cerebral. Con respecto a otras conductas que no son ingeribles, como lo es el ejercicio, como lo es obsesionarte con una persona, como lo es incluso la parte sexual, como lo es incluso la alimentación, etcétera. Esto sí se puede realizar siempre y cuando sea de manera equilibrada en una persona. Lo que sí definitivamente es como que algo que es importante entender, sustancias adictivas no. Claro. Porque son neurotóxicas y porque inmediatamente van a generar una reacción interna y no solamente emocional, mental, sino a nivel neurológico. Claro, y eso te digo porque he escuchado y hay mucha gente que me dice, oye, pero es que yo sí sé, qué bueno que tú sepas tomar. Sabemos que esta parte que nosotros tomamos es para aquellos alcohólicos, drogadictos crónicos o conductas mal para quien tenga una adicción ya desarrollada, ya haya llegado a ese límite de la adicción, ¿no? Y también habría que ver los demás si no la han llegado a rebasar, porque yo puedo decir que no tengo una adicción y no lo sabemos, ¿no? Acuérdate que uno de los la negación. Sí, una de las principales características de la adicción es la negación. Ajá. Pero sí, o sea, si una persona consume eventualmente, pues no tiene problema con eso, ¿no? Pero si una persona ya desarrolla una adicción a otra sustancia, sí tendría un problema a largo plazo. Sí, sabemos que el problema es cuando, ya sea el alcohol, las drogas, te dan un problema en cualquier aspecto de tu vida. Sí. Y ya te genera problemas. Mira, no quería mencionar esto porque podría ser un poco confuso, pero ¿cómo se modifica la estructura cerebral? Bueno, hay algo que se llama neurotransmisores y ellos son los encargados de hacernos felices, ¿no? Está la serotonina, dopamina, noradrenalina, y de acuerdo a las actividades o cosas que estemos realizando se van a activar uno u otro, o se van a generar uno u otro. Hay algo que se llama receptores. Estos receptores son los encargados de recibir, como su nombre lo dice, pues estos neurotransmisores para asimilarlos en el cuerpo o en el cerebro. Ya hay un determinado número en el cerebro de un individuo de receptores y su única función es esa, ¿sí? Asimilar estos neurotransmisores. Pero ¿qué pasa? Que cuando una persona consume una droga neurotóxica, esta estructura se va a modificar, es decir, a largo plazo va a provocar que el cerebro genere más receptores, porque vamos a suponer que están los receptores destinados para un nivel del 10% de dopamina, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, pues ya están destinados a su función, pueden con estos 10. Pero, ¿qué pasa si yo consumo una droga estimulante? Pues no se va a generar el 10%, se va a generar muchísimo. Estos receptores no se van a dar abasto para poder asimilar todo esto. Entonces, va a obligar a largo plazo al cerebro a que genere más receptores para poder lidiar con esto. Y no importa que sea una droga depresora del sistema nervioso central, también tiene ahí la forma en que no se asimila adecuadamente y de cualquier manera va a requerir más receptores. El punto es que a largo plazo estos receptores no van a desaparecer. Por eso cuando alguien ya tiene una adicción ya no es reversible. Esa enfermedad ahí está comiendo toda la vida como una diabetes. Esto no quiere decir que no tenga la capacidad de vivir sanamente y de disfrutar de tu vida, pero obviamente ya en cuestión a sustancia y consumo, creo que ya es importante que lo puedas aceptar y puedas olvidarte de que podrías controlar el consumo, porque ya tienes ese problema y esa modificación en tu sistema de recompensa cerebral, ¿sí? Entonces, pues obviamente, si tú ya no estás consumiendo drogas, si tú estás haciendo una actividad, te va a generar, vamos a suponer, ese 10%, bueno, ese 10%, pues no te va a dar abasto para todo lo demás que se generó, porque ya se generaron muchos receptores, y esos receptores, pues su única función es asimilar. Entonces, es equivalente a cuando tienes un montón de mascotas que te están pidiendo de comer, tienen hambre, te están pidiendo de comer porque, pues,
¿Quién quieres? Entonces estos receptores esa es su única función, entonces como que pues úsame, no sé si me explique. Claro. Por eso es tan difícil para las personas al principio la desintoxicación, viene el síndrome de abstinencia, la ansiedad, como que sienten que se mueren por dentro, todo lo que los síntomas físicos también que se perciben, pues es por lo mismo. Ya la vida no les sabe igual, no disfrutan de las cosas que antes disfrutaban, intentan caminar o intentan hacer actividades, pero igual no son tan disfrutables como antes, porque ya su cerebro se acostumbró a ese tipo de paraíso artificial y además ya se modificó esta estructura. Así es. Espero que lo haya mencionado de tal manera que pudiera haber sido entendible, ¿no? Y yo se los voy a decir en las palabras, como nosotros decimos. Mira, cabrón, ya no puedes darte ni un toque, no puedes ni darte una chelita, no puedes ni darte una rayita, porque de una u otra forma vas a regresar a donde estabas. Yo te lo decía hace rato. No sabemos en cuánto tiempo, porque hay gente que dice, no pasó nada la primera. No pasó nada. Sí, exacto. No, pero no sabes en cuánto tiempo vas a llegar a otra vez estar como estabas y quizá vas a caer más peor. Sí, y esto, insisto, sería con cualquier tipo de droga, porque cualquier tipo de droga sería neurotóxica y activaría esto. ¿De qué otra manera lo podemos entender? Imaginemos que estamos en una guardería, tenemos 100 bebés, te costó mucho trabajo dormir a los 100 bebés, es decir, con tiempo y esfuerzo como que estos receptores no desaparecen, pero pues como que los puedes mantener ahí a raya, ¿no? O sea, como que, bueno, adormézcanse, ¿no? Como que no los soltamos ahora, pero no van a desaparecer. Entonces imagínate, tú dormiste 100 bebés, ahora ¿qué es lo que va a pasar si un bebé se despierta? O sea, hay un ruido. Pues va a ocasionar un desmadre, ¿no? Posiblemente no se despierten todos al mismo tiempo, pero se van a ir despertando paulatinamente hasta que llegue el punto de que ya no lo puedas controlar. O puede que se despierten todos al mismo tiempo. Y entonces tanto trabajo para volverlos a dormir, por eso se les recomienda que traten de mantenerse al margen de ciertos lugares, porque incluso el ver o el recordar también te puede generar, ¿no? Hay pacientes que me han reportado que haciendo X actividad similar a la que hacían cuando estaban en consumo, empezaron a sentir muchísima ansiedad. También existe esto de después de tiempo, después de ciertos meses, empiezan a tener como un síndrome de abstinencia, después de pasa tiempo y vuelven otra vez a sentir esto, aunque ya no hayan consumido recientemente, ¿no? Así es. Entonces, pero es por lo mismo de la enfermedad, por eso esta parte tiene que quedar muy clara, no es que a nosotros se nos dé la gana prohibirte o decirte no puedes consumir, es que literalmente, físicamente ya no es posible. Ya no. Ahora, de otras actividades, insisto, pues no es como que tú vas a dejar de comer, ¿verdad? Si eres comedor compulsivo, tampoco es como que tú tengas que dejar de hacer ejercicio, a menos que tengas algún tipo de impedimento físico. Estas actividades obviamente sí se pueden realizar, porque además no son ingeribles, pero obviamente con cierta medida. Sí, lo que estabas diciéndonos, a mí me he escuchado a estas personas que dicen que las 5 ventanas del alma también te pueden llevar a las recaídas, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Los 5, ¿cómo se llama? Los gustos que tenemos, no se me fue la palabra, lo estoy diciendo mal, pero a través... Sentidos, exacto. Y la vista, es lo que tú hablabas, ¿no? El oído, el escuchar música. También la música te genera disparadores. Sí. Disparadores, el olfato, el estar cerca de gente que fuma. Exacto. ¿No? El gusto, incluso, pues a lo mejor, no sé, pero hay gente que a veces nos equivocamos de vaso y agarramos el que no es. O algo tan simple como que tu pareja bebió alcohol y tú eres un beso y obviamente el sabor pues ahí está y puede activarlo. Sí, y son cosas que te dices, ahora te las estás viendo. Dices, no manches, cabrón, ¿a poco eso te puede llevar a volver a ver? Sí, claro. Y lo decíamos en esta parte de lo que pasa ya cuando una persona ingresa a un lugar de estos, Karen, todas las fases que se llevan. O cómo se va haciendo. La primera es la desintoxicación, ¿no? Cuando llegan a estas personas, después cada una de las que van siguiendo te das cuenta de que cuando tú sales de este lugar, tienes que salir, perdón, piensas,
piensas que el salir de este lugar ya la hiciste. No, viene lo más difícil. Lo más difícil de esto es mantenerte. Claro, e ir trabajando paulatinamente todas esas cosas o estas áreas que ya les he compartido, ¿no? Sí. Si alguien se identifica y dice, ay, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo consumo ya muchos cigarrillos, ¿sabes qué? Me estoy tomando unas 10 tazas de café, ¿no? O más de 10 tazas de café. Pues, que creo que sí no es normal. Yo lo estoy normalizando, pero creo que no es normal. Y entonces empezar a decir, bueno, quiero trabajar en esto. Quiero mejorarlo. Para eso existen, insisto, los tratamientos terapéuticos y también los tratamientos médicos en dado caso, ¿no? Y pues los grupos de ayuda. Así es. Pues nada más te decía las fases del tratamiento de adicciones, pues es la desintoxicación, deshabituación, rehabilitación, prevención y seguimiento. Que es la rehabilitación y es cuando ya estás afuera acá. Y el seguimiento que tienes que dar es cuando ya estás con las personas que, pues tu padrino, tu psicólogo, tu médico y los grupos tradicionales o los grupos que vayas, ¿no? Yo no sé al que vayan, pero todos estos grupos funcionan. Cada uno de ellos tiene un objetivo que yo he visto que muchas gentes pues están viviendo diferente, no echándole ganas, ¿no? Están viviendo diferente. Y para eso, pues, niña, te agradezco otra vez. Seguimos con esto. Ahorita pues nos agarró la lluvia, se escuchaban unos truenos muy fuertes, ¿no? Pero ya no son los truenos que antes me perturbaban o me ponían el corazón de la naturaleza, y agradecerte. Pues por ahí vamos a seguir y continuar con otras dos que nos faltan, ¿no? Sí, para tener como toda la colección de síntomas de licenciadas, Karen de Paz, una buena amiga y una mujer que sigue extendiendo la mano a aquellas personas que quieren el servicio, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver que eres buena onda y les ayudas mucho a la gente. Pues te agradezco y seguimos y terminamos como de siempre. Con el uso y el abuso de las drogas no hay final feliz.